¿qué se ordena en el segundo mandamiento? El segundo mandamiento se nos ordena, note, que recibamos y observemos y guardemos, tres cosas, puros y completos, todos los actos de culto y todas las leyes que Dios ha establecido, ¿dónde? En su palabra. Y la Biblia dice, la Biblia dice de la siguiente manera: cuídate de hacer todo lo que yo te mando. O sea, cuídate, ten cuidado, pon atención, les dice el Señor. Presta atención, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Así, cuídate de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Tal vez Juan tomó en Apocalipsis esta parte de Deuteronomio cuando dice: maldito aquel que le ponga y maldito aquel que le quite. Así que dice Moisés: no añadirás nada, dice, a ello, ni le quitarás. Y Cristo dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo lo que Cristo les enseñó. La pregunta es: ¿qué enseñó Cristo, hermano? Si el Nuevo Testamento no había sido escrito. La ley de Dios. La ley de Dios. Eso fue lo que enseñó Cristo. La siguiente. Una de las áreas, amada iglesia, donde más fácilmente el pueblo de Dios se desvía, no es en lo relacionado a lo que cree tanto en Dios, sino a la manera en que muchas veces se acerca a Dios. En lo que se acerca, en cómo acercarse a Dios. Muchos ahí han fallado y desgraciadamente aún lo siguen haciendo, porque a lo largo de la historia vemos que el problema del hombre no ha sido la ausencia de la religión, sino la invención de culto. Es que yo pienso que debe de ser así, es que yo siento que debe de ser de esta manera. El ser humano siempre ha querido adorar, pero muchas veces ha querido hacerlo a su manera, y no conforme a la voluntad revelada de Dios. Me encanta cómo el doctor R.C. Sproul desarrolló aquella ocasión en cuando el arca del pacto la llevaban en un carretón, los animales de la red se tropiezan, el arca se viene y uno de ellos la agarró, la tomó para que no se cayera al suelo y fue fulminado por la presencia de Dios. ¿Por qué? Y dicen, muchos dicen, no, pues es que él quería hacerlo nomás, pero ¿qué decía la ley? ¿Qué estipulaba la ley? Los coatitas debían llevarlas en el hombro, eso es lo que marcaba el culto, en el hombro, no en el carretón. Ahora, ¿por qué lo mató? Porque él pensó que el lodo, que es una cosa inanimada, tenía más pecado que las propias manos de Musa. Y no es así. ¿Qué podía manchar el lodo si es una cosa inanimada? En cambio, él sí era un pecador. ¿Se fija? Por eso Dios es el otro, hermano. El ser humano siempre ha querido adorar, pero muchas veces hacerlo a su manera y no conforme a la voluntad revelada de Dios. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios deja claro que Él no solo es objeto del culto, no solo es el objeto del culto, sino también es el autor y el legislador. Él dice cómo es que se le debe de adorar. La siguiente. El segundo mandamiento no trata meramente de imágenes visibles, sino de una verdad mucho más profunda. Dios, iglesia, es el que regula la manera en la cual Él debe de ser adorado. Es Dios. La pregunta 50 del catecismo nos confronta a nosotros con esta verdad fundamental. Que se nos ordene en el segundo mandamiento, que recibamos, observamos, guardemos puros y completos.
sin mancha, sin adulterarlos, todos los actos de culto y todas las leyes que Él ha establecido en su palabra. Todos, hermanos. Este mandamiento nos llama a una adoración 100% bíblica, pura, completa y obediente, no inventada por la creatividad. Hay que ser creativos en la alabanza. Vamos a poder, para poder vencer la resistencia de los jóvenes, de las personas, hay que ser creativos en la adoración para atraer a la gente del mundo. No, Dios no me ha pedido que sea creativo, me ha pedido que obedezca su palabra. Que obedezca su palabra, no inventada por la creatividad humana ni moldeada por la cultura. Es que aquella iglesia puso reflectores, aquella iglesia tiene panderistas, no, querido, sino por lo que determina su palabra, por lo que determina su palabra. Así que veamos entonces en primer lugar lo siguiente dibujo. En primer lugar, iglesia, Dios es el único legislador del culto. Él dice cómo, cuándo se debe de adorar. ¿Cómo es que se debe de adorar? El punto de partida en el segundo mandamiento es la soberanía de Dios en su adoración. Él no delega al hombre para que decida cómo es que él debe de ser servido. Escoge tú, Aarón. ¿Tú qué piensas, Aarón? ¿Cómo tú piensas? ¿Cómo tú crees que yo debo de ser adorado? No, Aarón, esta es la manera que quiero que tú lo hagas. Así de simple. Por eso dice el texto de Deuteronomio que leímos: cuídate de hacer todo lo que yo te mando, Moisés. Aquí está el plano del tabernáculo. Aquí está el plano, todas las vestimentas sacerdotales. Hazlas al pie de la letra. Cuídate de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás nada a ello, ni de ello quitarás. Este fue el mandato dado en un contexto donde las naciones paganas, ellas adoraban conforme a su imaginación. ¿Qué significa? Que las naciones inventaban las formas de adorar a sus dioses según la creatividad, según su creatividad. Diseñaban ellos rituales, amuletos, imágenes y prácticas religiosos según a ellas les parecía apropiado. Así que su religión era producto de la mente humana, no de la voluntad divina. Según esa perspectiva, el problema era que la adoración no estaba regulada por la revelación divina, sino por ideas humanas. Ese era el problema. Es por ello que Israel no debía de preguntar: ¿cómo es que adoran ellos a sus dioses? ¿Cómo le hacen? ¿De qué manera? No, ellos no debían hacer. Oye, ¿cómo tú adoras en tu iglesia? ¿Cómo le hacen ustedes en este aspecto? No. Ellos debían preguntar: ¿qué ha dicho Jehová? ¿Qué ha dicho el Señor? Dice el verso 30 y 31 de Deuteronomio 12. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, las naciones, después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que sirvieron aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellas a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaron en el fuego a sus dioses. Qué tremendo, hermano. El culto verdadero no se define por la intención sincera, por la emoción, la euforia, ni la tradición, sino por la revelación divina, hermano. Por eso se define el culto, por la revelación divina. ¿Qué podemos aplicar hoy a la iglesia? Lo siguiente. ¿Qué podemos nosotros aplicar a la iglesia? ¿O cómo lo hacemos? Dice Marcos 7:8, dejando el mandamiento de Dios, se los dice a los doctores de la ley, a los teólogos de la
oración. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, les dice Cristo. Cuando la tradición pesa más que la Escritura, querido, eso es fatal. Y créanme que hay iglesias en lo que sucede eso. Pesa más la tradición que la Escritura. Tiene más autoridad el libro de las tradiciones que el libro sagrado. Los fariseos profesaban ser seguidores de Dios, pero en realidad en su comportamiento eran seguidores de los hombres, cumpliendo con la tradición al pie de la letra de los ancianos. Pero ¿qué de la devoción del corazón? Lo que Dios estipulaba, lo que Dios pedía. Los fariseos se preocupaban más por los rituales que por una adoración de corazón que anhela más acercarse a Dios y que anhela más obedecer a Dios. Todo creyente debe de apartar tiempo ¿para qué? Para orar y leer su Biblia. Eso lo sabemos. Debe de congregarse con los hermanos en el día del Señor, en los otros cultos. Debe de adorar bíblicamente a Dios. Y adorar no es cantar, es un estilo de vida que glorifica a Dios. Y ser edificados por medio de las Escrituras. Pero escuche esto, hermano. Pero si lo que hacemos es una adoración externa, creyendo que nos ganaremos el favor de Dios, tú estás haciendo lo correcto, pero con una motivación incorrecta. Estás haciendo lo correcto, pero tu motivación es incorrecta. El motor, el combustible que te impulsa a hacerlo es incorrecto. Es incorrecto. Si tú lees todos los días tu Biblia y tú lo estás haciendo para ganar el favor de Dios, tú dices en tu corazón, Señor, ya leí mi Biblia de estudio, Señor, ya oré 2 horas, Señor, y hasta le prediqué el evangelio a un impío. Tú tienes que bendecirme, Señor. ¿Qué pasa? Tú estás haciendo lo correcto, porque eso es lo que tú debes de hacer. Pero tu motivación es incorrecta. Tu motivación es incorrecta. Apartamos un tiempo para orar, para leer la Biblia, porque Dios nos habla a través de su palabra. Y derramamos nuestros corazones delante de Él por medio de la oración, dándole gracias por lo que Él nos ha hablado. Pero el legalista se conforma con el cumplimiento de la oración. Por el cumplimiento externo de orar para que Dios lo bendiga. Se conforma con el cumplimiento externo del deber sin darse cuenta que su supuesta adoración no sirve de nada porque su corazón está lejos de Dios. También Cristo les recordó a los fariseos de su tiempo lo que Isaías le dijo a los sacerdotes de su tiempo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. Así que lo que el legalista hace externamente no es congruente con lo que en realidad está sucediendo en su interior. Así que no importa lo que hagas externamente, no importa lo que yo haga externamente. Si tu corazón no está involucrado, tú no lo estás, hermano. Si tu corazón no está involucrado en una adoración a Dios sincera, tú no lo estás. La verdadera adoración fluye de un corazón que se deleita en Dios. Que se deleita en Dios, cosa que estos hombres no lo hicieron. Muchas veces se enseñan opiniones, hermano, como si fueran doctrina. Así es. ¿Ha escuchado eso? Se enseñan opiniones como si fueran doctrina. Esto ocurre cuando las reglas culturales se confunden con santidad. Y eso que, hermano, híjole, qué tremendo es eso. Vestimenta externa como medida de santidad. No te pintes, no te maquilles, no uses aretes de rines de bicicleta. Ponte vestidos que trapeen el piso, vístete de esa manera, porque es sinónimo de santidad. ¿Ha escuchado eso?
porque andaba en sus días. No puede dirigir porque es impura, dijo el ministro, y agarrarse en palabra. ¿Hasta dónde se puede llegar, querido? Vestimenta externa como medida de santidad. En algunas iglesias se ha añadido explícita o implícitamente que una persona es más santa con cierto tipo de ropa. Evita colores específicos. Sigue un código cultural particular de apariencia. Porque ese código me lo enseñaron mi abuela, mi tío, mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo. Me lo han enseñado así. Y así están. Con el tiempo, la regla cultural se convierte en una norma espiritual. Y quien no la cumpla es visto como menos piadoso. Mucha gente le da énfasis a lo externo, iglesia. Ahora, no hay nada de malo que usted se vista bien, que usted se arregle bien. No hay ningún problema con eso, no me malinterprete. Es bueno hacerlo. El que usted se arregle. Pero algunas personas le dan más énfasis a eso, a lo externo. Pero no tienen ningún reparo en difamar a una persona. No tiene ningún temor de Dios en andar en el chisme. No tiene ningún temor de hacer otras cosas que degradan a Dios. No tiene ningún temor en hacer eso. ¿Se fija cómo a veces se tergiversa todo? Y lo terrible es que con el tiempo la regla cultural se convierte en una norma espiritual. Quien no cumple es visto como menos piadoso. Hace muchos años, hermano, cuando estaba en el instituto, miraba que llegaba tiempo al instituto y me iba al templo a sentar. Y me sentaba nomás a leer la Biblia. Y llegaba un hermano también que estudiaba y se pasaba al frente y levantaba las manos con aquella devoción. Y dice, ¿por qué yo no siento eso? ¿Por qué no eso? Y usted lo miraba y no, me hacía ver un bimbeo, un miserable. Dice, yo estoy fallando, porque lo miraba y usted lo miraba en el instituto, cómo se desarrollaba. Y después me di que tenía doble vida. Era uno allá y otro en casa. Tenía tendencias medias raras. Y se fue y se salió del instituto. Ya no volví a saber de él. Qué tremendo cuando uno se deja guiar por las apariencias. La Biblia nunca define la santidad por un estilo cultural específico, sino por un corazón transformado. Dice 1 Samuel 16:7, Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Mateo 23:25 dice, límpialo de afuera del vaso, le dice Cristo a los fariseos, pero por dentro están llenos de hipocresía, se los dice a los líderes religiosos. La vestimenta, hermano, puede reflejar modestia. Hay personas que son modestas, pero no produce santidad. Cuando se absolutiza una cultura, querido, se confunde disciplina externa con santidad bíblica. Qué tremendo es eso. Cuando la adoración es correcta en forma, pero vacía de corazón, eso es algo que pasa hoy en día. La siguiente. Cuando la adoración es correcta, sí, tú puedes adorar de una manera correcta, hasta bíblica, pero con un corazón totalmente vacío. Mateo 15 muestra que se puede cantar, se puede orar, se puede predicar y aún así estar lejos del corazón de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La verdadera adoración requiere, querido, verdad bíblica y un corazón contrito y humillado que adora a Dios. Yo me alegré con los que decían, dijo David, a la casa del Señor iremos. Salmo 73 también dijo el salmista, prefiero estar, Señor, aquí en tu casa, aquí en este atrio, adorarte. ¿A quién tengo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, nada deseo. Nada deseo. Una cosa he demandado y esta buscaré, Salmo 27, que esté yo en la casa del Señor todos los días. Ese es un corazón, hermano, que adora a Dios. Por eso la verdadera adoración requiere verdad bíblica y un corazón sincero. Cuando la iglesia mide el éxito por sus resultados, no por su fidelidad, eso es terrible. La siguiente.
Eso es terrible. Aquí conecta con el pragmatismo. Vamos a hacer, si funciona, eso agrada a Dios, no importa que esté mal, eso es pragmatismo. Si funciona, agrada a Dios. Si atrae gente, esto es bíblico. Es lo que dice. Mandamientos de doctrinas de hombres tienen apariencia de sabiduría, le dice Pablo a los colosenses. Tengan cuidado. La adoración que Dios rechaza no es la que carece de forma, sino la que carece de verdad. La verdad bíblica. Cuando la tradición reemplaza la palabra, la adoración pierde su valor, querido. Lo que Dios no ha ordenado en su culto no tiene autoridad para ser practicado. No tiene autoridad, hermano. Pero desgraciadamente hoy se ha tergiversado mucho en eso. Mucho en eso. En segundo lugar, el mandato positivo, ¿qué es lo que decía nuestro catecismo? Recibir, observar y guardar. Tomen nota en estas tres palabras, porque son importantes. Es lo que dice la respuesta. Por eso el catecismo usó tres verbos importantes. Primero analicemos la de recibir. ¿Qué implica? Aceptar humildemente lo que Dios nos ha revelado. Señor, esto es lo que nos ha revelado. Mire lo que dice Deuteronomio 29:29. Esto es importante. Las cosas secretas, ¿a quién pertenecen? A Jehová, nuestro Dios. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, por un momento no, para siempre. ¿Con qué propósito? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí está. Ahí está. Son palabras sencillas. Así que adorar correctamente comienza con un corazón que se somete a la palabra, no la juzga. Se somete, no la cuestiona. Se somete. Se somete. No la juzga, como lo hizo Saúl. ¿Cuál fue la orden? Ve y mata a Amalek con todo lo que tiene. Esa es la orden. Todo. No dejes nada. Mata todo. Esa fue la orden. ¿Y qué pasó? Saúl ofreció sacrificio y dijo haber obedecido a Dios. ¿Pero qué hizo? Modificó el mandamiento divino por su propio criterio. Según su propio criterio. Según lo que él pensaba. Según lo que él creyó que era correcto. Así que Saúl juzgó la palabra en vez de obedecerla y decidió qué parte cumplirla y cuáles podían ajustarse. ¿Qué es ese barrido que se escucha? Es que tu pueblo apartó lo mejor. Pero ¿cuál fue la orden? ¿Qué te dije? ¿Qué te ordené? Y luego le dice en el versículo 22 de 1 Samuel 15, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos como el que se le obedezca a su palabra? ¿Se complace Jehová en eso? Como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Así que Saúl adoró externamente, pero su corazón no se sometió a la palabra. No se sometió. Pensó que podía mejorar. Voy a mejorar, Señor. Yo creo que tú te equivocaste aquí. Por eso debo de mejorar. Él pensó que podía mejorar el mandato de Dios con sacrificios. Hermano, cuando la palabra es evaluada por el hombre, en vez de ser obedecida, la adoración se corrompe. Se corrompe. Dios busca obediencia, no creatividad religiosa. Obediencia. Hay otro caso más, la siguiente. Hay otro caso más. Todos sabemos lo que pasó en la aldea de Betania. Tanto Lucas como Juan lo narran, capítulo 11. Ahí vemos a María versus Marta. Marta estaba ocupada. Llegó Jesús a Betania, los visitó, aquella aldea, y Marta empezó la carrera. Trabaja y trabaja, sirviendo por aquí y sirviendo por allá. Pero María no. María optó por sentarse a los pies del maestro, a un lado, a escuchar la palabra. Marta, por su parte, juzgó la situación. Ella juzgó y pensó, creyó que María estaba haciendo lo incorrecta, que estaba de floja, en pocas palabras. Que estaba de floja haciendo lo incorrecto. Ella juzgó.
40 de Lucas 10. Pero Marta, preocupada con muchos quehaceres, acercándose al Señor, dijo, ya parezco que la oiga, ¿no te hará cuidado que mi hermana me deje servir sola, Señor? Dile algo. Pues no tengo nada. Marta, 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 afanada y turbada estás con tantos quehaceres. Dice el verso 42, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, porque no era tiempo de trabajar, era tiempo de escuchar. Era tiempo de escuchar. María reconoció que la adoración comienza escuchándose y sometiéndose a la palabra encarnada, al verbo de Dios, a Cristo. Era sometiéndose, no decidiendo qué es más importante según la lógica humana. La lógica humana le decía, es que tienes que atenderlos. Pero la bíblica, no, siéntate a escuchar. Hermano, la verdadera adoración prioriza la voz de Cristo. Hacer muchas cosas para Dios como Marta no sirve de nada si el corazón no está obedeciendo a Dios. De nada sirve. Puedes servir mucho, todo lo que tú quieras, pero si no obedeces la palabra, eso no le agrada a Dios. Puedes estar muy ocupado en la iglesia con tanta actividad y aún así no estar rindiendo tu corazón a Dios. Puedes cantar, dirigir, predicar, pero si no nos sometemos a la Biblia, de nada sirve. Hermano, trabajar para Dios no es lo mismo que caminar con Dios. Dios no es adorado cuando su palabra es adaptada, sino cuando ella es obedecida. Así que Saúl y Marta no recibieron la palabra como deberían de serlo. Según ellos, la modificaron, su propio criterio. Y eso está mal. Eso está mal en la adoración. Hay otro verbo, otro verbo que se llama observar. No basta con conocer las ordenanzas, deben ser atendidas cuidadosamente. Si me amáis, dijo Cristo, en Juan 14:15, guardad mi mandamiento. Para el creyente la obediencia no solo es una falla de nuestro desempeño, es una falla de fuerza, querido. En cierto sentido, es también una falla de nuestro amor hacia Dios. Porque si le amamos se supone que debemos de hacerlo, no para ganar su bendición, sino porque ya hemos sido bendecidos en los lugares celestiales. Los que aman a Dios deben obedecerle de manera gozosa y natural. Decir, realmente amo a Jesús. Yo lo amo. Eso es lo que no quiero que me diga cómo debo de vivir mi vida. Eso es todo. Es una terrible interpretación de Jesús y del amor que nosotros decimos tenerle a Él. Si digo que yo amo a Jesús, solo que no me gusta que me diga lo que yo tengo que hacer, eso no es amor, hermano. La observancia del culto es una expresión de amor y de reverencia al Señor. Es una expresión de amor. El otro verbo es guardar, la siguiente. Habla de la perseverancia fiel. Retén la forma de las sanas palabras. Le dice Pablo en el ocaso de su vida al joven Timoteo. Y la palabra aquí retén sugiere que alguien o algo intentará arrancarte esa verdad. Eso es lo que habla del original de esa palabra, retén. Dice Pablo en otras palabras, quiero que tengas cuidado con esa palabra que te he entregado, guárdala, porque van a venir cosas externas a quererte arrebatarla. A quererte arrebatarla. A menos que la retengamos en fidelidad, no será arrebatada, hermanos. La iglesia debe de adorar a Dios de la misma manera fiel que Él mandó, sin cambiar el mensaje ni la forma, solo para agradar a la gente o seguir las modas de hoy en día. Es que aquel usó esto, es que yo voy a usar esta forma, es que esos hoy usan pitos para cuernos o esas cosas, yo lo quiero también. No, querido, no se trata de eso. Se trata de hacerlo de manera bíblica. El culto debe de ser, en tercer lugar, puro y completo. Así es, debe de ser puro y completo. Cuando el catecismo afirma que el culto debe de ser puro y completo,
se refiere a cómo es que Dios quiere que se le adore. ¿Cómo es que Él quiere que se adore? No a mis gustos, no a mi creatividad, no a mis gustos ni a mi creatividad, sino a como Él lo ha estipulado. ¿Qué significa, hermano, que el culto sea puro? Si le preguntáramos a Nadab y Abiú, ¿qué nos diría Nadab y Abiú? Que no prendas fuego extraño al incienso, que no esté mezclado con error doctrinal, que no incluya prácticas que Dios no ha mandado, que no se contamine con superstición, idolatría o invenciones humanas. Eso es puro. Significa adorar a Dios solo como Él se ha revelado en su palabra. Aunque algo sea emotivo, antiguo o funcione, si no es bíblico, iglesia, va a corromper el culto. Lo va a corromper. He escuchado de personas que llegan a la iglesia, está el hermanito con una guitarra acústica nomás. No, está muerto el culto. Y digo yo, ¿cuánta ignorancia hay hoy en día, hermano, en las iglesias? Por el hecho de que el pastor adora con una guitarra, para él el culto está muerto. Porque un culto vivo significa ruido, bocinas, que los oídos te sangren del ruido, del tambor, de la guitarra, de la fuerza, de las luces, del humo. Eso es avivamiento. ¿Cuán lejos de la realidad? La pureza del culto se pierde cuando la iglesia mezcla la verdad con prácticas que Dios no ha ordenado. Ahora, con eso no le estoy diciendo que usted tenga una batería, un piano, una guitarra, un bass, sea malo. Es bueno, si usted tiene los medios para eso, es bueno. Pero no debemos de juzgar al que no lo tiene. No lo debemos juzgar. ¿Qué significa, hermano, que un culto sea completo? La siguiente. Completo, querido, significa cargado. Completo no significa largo ni cargado de testimonios. ¿Cómo tuvo el culto? No, hubo 15 testimonios. No. Y luego pasaron a cantar y al canto le dieron 3 vueltas. Y aquella hermana que iba a testificar ya no alcanzó porque la que testificó duró media hora. Y al último, pastor, córtenle la predicación porque ya se avanzó el culto. ¿Usted cree que ese culto le agrada a Dios, hermano? ¿Sí? No significa largo ni cargado de testimonios. Hay personas que creen que para dar un testimonio tiene que ser algo que Dios hizo en tu vida, algo grandioso, impactante. No, hermano, no. Mire, usted puede pararse aquí y decirle, amados, le doy muchas gracias a Dios, porque a pesar de tanto dolor y de tanta angustia y de tanta tribulación, Dios me ha fortalecido con su gracia. Ebenecer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Dios los bendiga. Usted le dio gloria a Dios. Amén. Completo no es largo ni cargado de testimonios ni de actividades, sino que incluye todo lo que Dios ha mandado para la adoración. No omite elementos esenciales para comodidad o para agradar. No, un culto bien completo incluye, conforme a la Escritura, lectura bíblica, palabra predicada expositivamente de las Escrituras, exegéticamente, oración, alabanza bíblica, sacramentos, ordenanzas que Cristo estableció, confesión, gratitud y obediencia. ¿Qué hacía la iglesia primitiva en Hechos 2:42? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la palabra perseverar, proscartereo, significa que ellos se hacían fuertes, sacaban fuerza a pesar del hostigamiento y de la persecución. Ellos mantenían la lucha de perseverar. ¿Y qué más? Dice, en la comunión, la coinonía, en el partimiento del pan, es decir, los sacramentos y en las oraciones. ¿Cuál es la aplicación, hermano? Un culto puede ser puro, sin error,
pero incompleto, si se reduce solo a música, emoción, experiencia, dejando la palabra de Dios en la oración. En cierta ocasión empezó una cantante en un servicio que fui, empezó a cantar y empezó cantos y nos llevó en una atmósfera mística. Y quizás algunas personas estaban pasando por problemas, empezaron a llorar, una histeria colectiva, y viendo la que estaba cantando aprovechó el momento. Ahí está Dios, ahí está Dios. Hermano, siento de parte del Señor que pasen todos al frente, pasen. Y se hizo, hermano, una histeria colectiva impresionante. Y al final no hubo predicación. Fíjate, fue un culto bíblico eso. No hubo predicación. Estaba yo, hermano, que no me calentaba ni el sol. Y le digo a mi esposa, ¿y la predicación? ¿Por qué no predicó? No predicó. Porque según ella, Dios había hablado. Y luego todavía toman el Señor de Dios en vano. Qué tremendo, hermano. Bueno, vamos adelante, hermano, porque la siguiente. En cuarto lugar, Cristo confirma este principio en el Nuevo Testamento. Jesucristo, como mediador del nuevo pacto y Señor de la iglesia, reafirma que el culto verdadero no surge de la creatividad humana, sino de la revelación divina, y que solo Dios tiene autoridad para determinar cómo es que Él debe de ser adorado. Así, Cristo define el culto verdadero según la revelación de Dios. Dice Juan 4:23, hablando con la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, aquellos que han sido regenerados, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Jesús dialoga con la mujer samaritana, quien la mujer le hizo una pregunta en una disputa histórica que había. Señor, ¿cuál es el lugar correcto? Los samaritanos dicen que es allá donde se debe de adorar, y acá otros dicen que es en Jerusalén. ¿Dónde? Jesús, hermano, enseña que el lugar donde se adora no es en sí lo más importante, pero sí insiste en que la adoración debe de hacerse de la manera correcta, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Así que a Jesús no le importa tanto el hecho sobre donde tú le adores. Tú puedes estar fregando los pisos, fregando platos, lavando, barriendo, tendiendo camas en el trabajo, en la tienda, manejando, si solo no cerrar los ojos, y tú puedes adorar a Dios ahí. Gracias, Señor. Adorar en espíritu significa que usted está preocupado con las realidades espirituales, no tanto con los lugares o con los sacrificios externos, purificaciones o adornos. Señor, te doy gracias que no soy como este. Yo oro, ofrendo, diezmo, Señor. No. Usted no está preocupado por eso. Eso es lo que significa, ¿verdad? El espíritu, hermano. Usted está preocupado por las realidades espirituales. Es decir, ¿cómo es que Dios quiere que se le adore? Adorar en verdad significa que usted adora de acuerdo con el consejo de la palabra de Dios, especialmente a la luz de toda su palabra. También significa que usted se acerca a Dios en verdad, no pretendiendo espiritualidad. Sí, es verdad. Jesús, hermano, no elimina la regulación del culto, la profundiza y la purifica. Y Él la ancla a la verdad de Dios. Cristo ordena que su iglesia enseñe y guarde todo lo que Él mandó en Mateo 28:20, la siguiente. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Aquí tenemos la gran comisión. Cristo está hablando como el Rey de Reyes,
resucitado y Señor de la iglesia. Ahora, ¿qué significa la palabra guarden, mis amados hermanos? En el idioma original es una palabra traducida, terai, y esta palabra es un infinitivo presente activo. ¿Qué significa, hermano? Infinitivo presente activo, terai, significa guardar cuidadosamente los mandamientos, observar con suma atención, obedecer fielmente, cueste lo que cueste, mantener intacto su palabra, protegerla como algo valioso. No se refiere solo a recordar, solo conocer, sino a vivir conforme a ello. En otras palabras, la acción de esta palabra, obedecer, guardar, es mantenerla continua y consciente. A eso se refiere. A eso se refiere infinitivo presente activo. Siempre, no solo continuo y consciente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no es obediencia externa solamente, sino una obediencia que nace de una relación con Cristo. Con Cristo, hermano. Esto se afirma en el texto de Juan 14:15. Si me amáis, ahí está otra vez la palabra, terai, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que los mantiene, el que los protege, el que los obedece, el que tiene una acción continua. Ese es el que me ama. Así que el verbo está en presente, es decir, acción continua, lo que indica que es una acción habitual. Acción habitual, o una obediencia constante, es un estilo de vida. No es obedecer una vez, guardar cuando me convenga, sino vivir bajo el señorío de Cristo de manera permanente. A eso se refiere. ¿Qué debemos guardar? Jesús dice todas las cosas que os he mandado. Es por ello que la misión de la iglesia no es innovar, sino guardar lo que Cristo ha ordenado, protegerlo, cuidarlo, obedecerlo. La iglesia no tiene autoridad legislativa, hermano, en la adoración. No tiene autoridad legislativa. No, de ninguna manera. El contenido del culto debe limitarse a lo que Cristo ha mandado por medio de su palabra y de sus apóstoles. Esto armoniza directamente con lo que leímos en Deuteronomio 12:32. Citado en nuestro catecismo, con todo lo que Él nos ha ordenado. Cristo, como nuestro único mediador, regula el acceso y la adoración. La siguiente. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice Cristo, el escritor a los Hebreos, perdón, tengamos gratitud mediante ella. Y luego dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿A qué se refiere el autor? El autor de Hebreos, hermano, en este capítulo está contrastando el culto del antiguo pacto con la realidad gloriosa del nuevo pacto, porque no se han acercado al monte, le dice el escritor. Está poniendo aquí él un contraste. Sin embargo, lejos de relajar la adoración, el autor de los Hebreos enfatiza mayor reverencia. La gracia del nuevo pacto no elimina el temor reverente a nuestro Dios. Es que estoy en la gracia, y como estoy en la gracia puedo hacer lo que quiera. No, hermano, no elimina el temor a Dios, el respeto, la honra. Dios sigue siendo santo, celoso respecto a su adoración. El mismo Dios que habló en el Sinaí es el que ahora habla en su Hijo. Es el mismo.
Mire, Cristo confirma la siguiente cosa. Cristo confirma, hermano, que el culto basado en tradiciones humanas es rechazado. El culto verdadero debe de ser conforme a la verdad revelada. La iglesia no puede añadir ni modificar la adoración. Todo acto de culto debe de someterse a la autoridad de Cristo. Esto reafirma plenamente la enseñanza del segundo mandamiento y del catecismo, que recibamos, observemos y guardemos puros y completos todos los actos de culto y todas las leyes que Dios ha establecido. La pregunta clave no es ¿qué nos gusta en el culto? ¿Qué quiero yo innovar? ¿Qué me gusta? ¿Se fija que es subjetivo? ¿Qué me gusta? No es objetivo conforme a la Biblia, que es lo que a veces decimos. La pregunta no es esa, sino ¿qué ha mandado Cristo en su palabra en cuanto a la adoración? La fidelidad en la adoración, hermano, es un acto de amor, obediencia y sumisión al señorío de Cristo. Lo siguiente. Cristo no vino a librar al hombre para que adore según su imaginación, sino para restaurar la adoración conforme a la voluntad del Padre. A eso vino. El segundo mandamiento sigue vigente porque Cristo mismo lo confirmó y lo estableció como norma para su iglesia. ¿Cómo adoraban los cristianos en las catacumbas? Cantando salmos, himnos, aplaudiendo, adorando. Entraban al Coliseo romano para ser devorados por las fieras cantando. ¿Llevaban órganos, pianos, baterías? No. Ellos adoraban, hermano, a Dios. Adoraban a Dios. Y debemos hacerlo con sabiduría. Como dice ese hermoso canto, que es un salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Aquí, así clama mi alma por ti, oh Dios. ¿Cómo clamaba un ciervo? A gritos. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Qué desea el salmista? Llenarse de Dios, de su palabra, de su presencia. Eso es lo que nos hace falta, hermanos. Es que no sentí, es que Dios no está porque no lo sentí. Está muy difícil, hermano, erradicar un ceso en nuestros corazones. De que usted lo sienta no significa que Dios no esté. Termino, hermano, con unas aplicaciones, como siempre. Voy terminando. Examinemos nuestro culto, hermano. ¿Está fundamentado en las Escrituras o en la costumbre? ¿Lo hacemos porque Dios lo mandó o porque siempre se ha hecho así? Es que así se ha hecho, así me lo enseñaron, punto. Nosotros, hermanos, debemos de rechazar totalmente el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo no pregunta primero si es lo correcto. ¿Qué hace? No pregunta si algo es correcto, verdadero o justo. No, el pragmatismo ve si da resultados, si sirve, si produce el efecto deseado, aunque como lo hagas esté mal. O como dijo Nicolás Maquiavelo, el fin justifica los medios. Mi fin es llenar la iglesia, los medios no me importa. Yo lo que quiero es que esté llena de gente. Es lo que hace el pragmatismo. Es que está funcionando esto. Reparto esto, hago actividades, les doy, y tengo bien contenta a la gente. Me funcionó, pero no es lo bíblico, hermano. ¿Se acuerda en Juan, capítulo 6, cuando Cristo alimentó en el versículo 12 a toda la multitud? Y dice que muchos se saciaron con los panes. Y luego Cristo se va y se aparta. Y luego dice que va y lo busca la gente y lo encuentra. Rabí, ¿dónde estás? Te estamos buscando, ¿dónde te encontramos? ¿Qué les dijo Cristo, hermano? Vénganse, mis hermanitos, vénganse por acá. No. Ustedes me siguen.
sigue no porque les importe la palabra, sino porque se saciaron. Eso es lo que buscan ustedes. Por eso. Ahora, es interesante, hermano, porque cuando Cristo les dice que ustedes me buscan porque se saciaron, esa palabra en griego es bien fuerte, hermano. Porque habla de dar forraje a animales de engorda. ¿Qué les está diciendo Cristo? Ustedes vienen porque se saciaron como animales de engorda, así les dijo Cristo. Por eso muchos se apartaron y ya no le siguieron. ¿Se ofendieron? ¿Se ofendieron? El culto no existe para entretener al hombre, sino para adorar a Dios. Todo lo que no proviene de fe es pecado, dice Romanos 14:23. Así que, mis amados hermanos, la libertad cristiana no es licencia para alterar el culto. Ofrezcamos a Dios un culto agradable con temor reverente. Concluyo, paciente. Así que el segundo mandamiento nos recuerda una verdad central. Dios es santo y su culto también debe de ser. No somos libres para adorar usted y yo como queramos, sino para ser llamados a adorar a Dios como Dios lo estipula, como Dios manda, como Dios lo ordena. El culto verdadero no nace del ingenio humano, sino de la obediencia reverente a la palabra revelada. Cuando la iglesia guarda el culto puro y completo, hermano, Dios es glorificado, Cristo es exaltado. Y su pueblo es edificado conforme a la verdad. Sea Dios veraz y el hombre mentiroso. El hombre mentiroso. Esos son los principios reguladores del culto. Y por desgracia, hoy se está perdiendo mucho de esto. Que Dios nos ayude, querido. A hacer una iglesia bíblica. Pero no simplemente, querido, en lo externo, sino reflejarlo en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Adorar a Dios. Porque se puede tener un santuario ejemplar, un clima ejemplar, una alabanza, unos coristas ejemplares. Hermano, no quiero hablar lo que no debo, pero me ha tocado ver cada caso en iglesias que tienen todo, y mientras que ellos están adorando, los líderes que adoran están viviendo dobles vidas. Y Dios en su gracia no nos pulveriza, hermano, por su misericordia, por su gracia. No nos hace lo que Ananías ni a Zafira. Me ha tocado ver eso. Y me ha tocado también otros contrastes. ¿Cuál es? La manera bíblica como Dios nos manda. ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Pues tengo esto, pues úsalo. ¿Qué tenemos nosotros? Pues un piano. Pues hazlo para el Señor, con todo nuestro corazón. Y decir, yo me adoré, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos y a Él serviremos. Amén. Póngase de pie. En cierta ocasión le dijeron a un hermano y checó que en el directorio de alabanza su nombre ya no estaba en el culto de los domingos. Lo pusieron entre semana, el miércoles. Oiga, ese hermano parecía el gadareno. Parecía el gadareno. Y no, yo no dirijo los miércoles, yo estoy para dirigir los domingos. ¿Qué era lo que quería? Que la gente lo viera. Que lo viera.